Hola, me llamo Miguel García de la librería Espai 14. Bueno, haciendo limpieza aquí por casa, pues me he encontrado con este libro, La historia interminable de Michael Ende, y me gustaría enseñároslo porque fue el primer libro que yo leí entero. No pude parar de leerlo. Yo tendría aproximadamente unos 11 años y no recuerdo muy bien cómo el libro cayó en mis manos. Lo que sí recuerdo es que me llamó muchísimo la atención que estuviera escrito en color rojo o en color verde. La historia es de un chico, Bastian, que era muy tímido como yo, que se introduce a través del libro en un fantástico mundo de fantasía. Os lo recomiendo encarecidamente para aquellos que no lo conozcáis todavía. Es un magnífico libro para leer durante estos días. Bueno, otra de las facetas de mi vida ha sido la meteorología o el clima, y por esa razón estoy leyendo también ahora este libro, Homo Climaticus. Es relativamente reciente y es un libro que habla sobre el pasado de las civilizaciones y de cómo el clima, en sus oscilaciones a lo largo de la historia, nos ha ido afectando. He leído muchísimos libros de poesía a lo largo de mi vida, incluso me llegué a atrever a escribir algo, pero bueno, nada en comparación con este gran poeta, con León Felipe. Hizo este libro El poeta canta en el viento, y de él me gustaría extraer unas estrofas que me gustaría leeros. Sin embargo, en esta tierra de España y en un pueblo de la Alcarria hay una casa en la que estoy de posada, y donde tengo prestadas una mesa de pino y una silla de paja. Un libro tengo también, y todo mi ajuar se halla en una sala muy amplia y muy blanca, que está en la parte más baja y más fresca de la casa. Tiene una luz muy clara esta sala tan amplia y tan blanca, una luz muy clara que entra por una ventana que da a una calle muy ancha, y a la luz de esta ventana vengo todas las mañanas. Aquí me siento sobre mi silla de paja y venzo las horas largas leyendo en mi libro y viendo cómo pasa la gente a través de la ventana. Cosas de poca importancia aparecen un libro y el cristal de una ventana en un pueblo de la Alcarria, y sin embargo le basta para sentir todo el ritmo de la vida a mi alma. Bueno, solamente deciros que ánimo, que adelante, que no dejéis de leer, que si no podemos ahora mismo hacernos con las novedades, tenemos en casa montones de libros seguro que nos pueden acompañar y hacer pasar ratos muy agradables, y que seguramente nos veremos muy pronto de nuevo en la librería Espai 14. Un saludo.